Yo lo único que te pido es que si ganas, no te conviertas en el alcahuete de nadie. Gobernar no es fácil, pero menos fácil va a ser que nos quieras ver la cara, aparentando una transformación a quienes provocaron tu triunfo. Hay que empezar por lo más sencillo, haciendo que rindan cuentas quienes ya sabemos que tienen asuntos pendientes con la justicia. Y te pido que no te hagas de la vista corta. Tienes derecho a perdonar como ser humano a quien quieras, pero llegando al poder, tienes que hacer justicia como presidente. Si el pueblo te da la oportunidad, al pueblo tienes que responder mirándolo a los ojos, como yo te estoy mirando a ti. Te pido que hagas valer tu poder para bien. No te ciegues ni te llenes de soberbia, ni te llenes de soberbia, ni te llenes de soberbia. El mensaje que le envió hace 2 años al candidato López Obrador, el todavía actor en plenitud, Héctor Suárez, el gran Héctor Suárez. Descansa en paz, Héctor, quedan tus obras, personajes y palabras. Héctor Suárez murió un 2 de junio de 2020, el día de más contagios de coronavirus en la historia de México. Las cifras que se dieron a conocer hace unos momentos rompen la tendencia a la baja de contagios en los últimos días y marcan un nuevo récord. Nunca se habían registrado 3.891 contagios en un solo día. La barra verde que ven al extremo derecho de la pantalla es el inicio del tiempo de la nueva realidad. Ahí estaban los contagios ayer. ¿Dónde están hoy? 3.891, acercándonos a los 100.000 contagios. De ahí, buenas noches, de ahí la pregunta, ¿en dónde estamos? Estamos en un lento reinicio de actividades justo con el pico de contagios. México puede ser el ejemplo perfecto del que tanto alerta la Organización Panamericana de la Salud. No hay una fórmula mágica, pero si la transmisión todavía sigue creciendo, eso es un indicativo de que no se debe empezar a abrir la actividad económica de manera inmediata, porque puede significar que la transmisión se va a acelerar todavía más. Pues en eso está México y la transmisión se puede acelerar. Sobre advertencia no hay engaño. Ya sabemos que México llegó a la fecha de la nueva normalidad por un pésimo pronóstico de contagios y de tiempos que hizo el equipo del doctor López-Gatell, quien sigue enredado tratando de explicar que él no se equivocó, pero que no acertó, pero que lo normal es lo que no es normal y que lo anormal es una nueva normalidad. Lo más claro que dijo esta noche es que la epidemia está en máxima intensidad y así, con esas palabras de fondo, poco a poco se reabren espacios y la gente vuelve a pisar calles y parques. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir, como lo presentamos el lunes próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. Y eso explica lo que también comentamos el lunes, que la cantidad de casos que se observan en este momento supera a lo que originalmente se proyectó en la fase de descenso. Palabras de hoy del doctor López-Gatell, imágenes de hoy en parques y bosques de la Ciudad de México que reabrieron. En el arranque de la nueva normalidad también fuimos a Iztapalapa, que es el punto con más contagios de todo México, no solo de la Ciudad de México y del Valle de México, de todo el país. Sobre una avenida, importante la avenida Tláhuac, encontramos a estos comerciantes. No tienen permiso, no venden productos esenciales, pero bueno, tienen que instalarse, ya lo volvieron a hacer en sus puestos. Nos dijeron que lo hicieron desde ayer.
Sé que Iztapalapa estamos en foco rojo. Somos la alcaldía más grande y la más infectada, pero también es la que a lo mejor de las que más necesidad tiene. Se supone que el gobierno federal nos iba a dar préstamos, pero en mi caso lo tramité y hasta ahorita no ha llegado nada, ni de 6,000 ni de 25,000. Nos prometieron que nos iban a dar una ayuda y no nos las han dado, y desgraciadamente nosotros sabemos que sí existe el riesgo de contagiarnos y ese rollo, pero también nosotros pues tenemos la necesidad porque vivimos al día. Según las encuestas del INEGI, somos 50 millones de pobres, entre esos comerciantes, taxistas, bla, 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 bla. Y nos la tenemos que seguir rifando a la viva México. Ahí están las imágenes, ahí están las palabras, ahí están las realidades. Anoche David Páramo se refirió a la encuesta del INEGI, una encuesta que levantaron los últimos días, que calculan que los desempleados por la crisis del coronavirus, como lo registró hoy muy bien el periódico Excelsior, van a alcanzar más de 12 millones, se van a llevar más de 12 millones de empleos. Esa es la portada de hoy del periódico Excelsior, con la información de la encuesta de ayer, que ayer dio a conocer el INEGI. Sin embargo, hoy el presidente López Obrador hizo un cálculo muy distinto de 12.5 millones de empleos perdidos. Estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia. En abril se perdieron 555,000 y en mayo no va a llegar a 350,000. Algo no se está entendiendo, son cosas distintas, porque no puede haber una encuesta que hable de 12 millones de empleos perdidos, 12.5 millones de empleos, y el presidente insista en que se perderán, por sí ya muy grave, pero que se perderá 1 millón de empleos. Una cosa es una encuesta, otra cosa son las cifras del Seguro Social, pero de todas formas una diferencia entre 12 y 1 millón es muchísima, aunque se diga que es una encuesta y que esa encuesta incluye a quienes trabajan en la economía informal. El presidente hace este cálculo con base en las cifras del IMSS, pero incluso con los datos del Seguro Social, pues es probable que se supere el millón de empleos perdidos. En marzo se perdieron 130,000, en abril 555,000, en mayo hay una cifra preliminar ya de 350,000. Para que quede en 1 millón, pues ya no tendría que perderse un solo empleo en el mes de julio. En estos 3 meses, ahí está, ya va más de 1 millón de empleos perdidos. El presidente dijo, además, que lo peor para la economía se dará en este trimestre, y este trimestre todavía le falta junio. Uno de los elementos para que el semáforo en los estados cambie de color será el nivel de ocupación hospitalaria, y hasta esta noche 8 estados tienen más del 50% de las camas ocupadas, y seguimos viendo estas imágenes, son de las áreas durísimas, de las áreas de atención a pacientes con COVID en el Hospital La Margarita en la ciudad de Puebla, hospital que depende del Seguro Social, es el segundo piso. Ahí están, así siguen los pacientes de coronavirus. El Seguro Social informó por la tarde en un comunicado que este hospital, La Margarita, cuenta con ventiladores suficientes, y ahí lo estamos viendo, para atender a los pacientes. Dicen que sus espacios de atención están perfectamente organizados y que incluso ya abrieron un área más de hospitalización y que están habilitando más camas con ventilador en los hospitales. Ahí las imágenes, todo muestra que lo están atendiendo bien, pero siguen siendo imágenes muy duras. Otra cosa es lo que encontró el reportero Humberto Padgett en Acapulco. Estuvo en 4 hospitales de Acapulco, los 4 destinados a la atención de pacientes COVID, y esto encontró en su regreso a los hospitales después de haber dado él mismo, Humberto Padgett, positivo a COVID-19. Este es el Hospital Renacimiento de la Secretaría de Salud de Guerrero. En los últimos días, la ocupación de las camas de pacientes infectados por COVID está al 100%. Algunos pacientes son atendidos en pasillos, donde también reciben a sus familiares. ¿Qué pasó?
¿Que si no ha venido aquí? Omar. ¿Omar? No sé, está allá afuera, yo creo. Aquí está, eso dijo. Omar es mi sobrino. En los pasillos también se encuentran cementerios de camas abandonadas. A pesar de esto, el área de trabajo social se ha organizado para dar informes telefónicos a familiares de los enfermos. Está tolerando la vía oral, su oximetría está, su oxígeno está saturando el 90%. Eso significa que, bueno, está en un parámetro muy bueno para el padecimiento que está ahorita viviendo. No ha tenido fiebre. Y afortunadamente su estado de dificultad respiratoria no es tan severo en este momento. Los otros 3 hospitales que tienen casos de COVID son federales, uno de la Secretaría de Salud Federal, otro del IMSS, el tercero del ISSSTE, pero pues las cosas que encontró el reportero no son muy distintas. En El Quemado, hospital de la Secretaría de Salud Federal, las cosas parecen funcionar mejor. Los médicos tienen un lugar donde cambiarse y lo único que parece no funcionar es una ambulancia abandonada. A unos kilómetros de ahí se encuentra el Hospital General del ISSSTE, donde los doctores no corren con la misma suerte que en El Quemado. La entrada y estacionamiento se han adaptado como punto de ingreso de los pacientes con COVID. Tras hacer revisiones ahí, sobre el suelo de cemento y muebles viejos, los médicos deben hacer su cambio de ropas. En el Hospital Vicente Guerrero del IMSS, las condiciones no mejoran. Estos son los baños asignados a los doctores. Instalaciones que reflejan el abandono de años, como este elevador, que con trabajo cierra. Todo en un hospital donde los pacientes no dejan de llegar en ambulancias, en sus propios autos y hasta en taxis. No dejan de llegar ni de día ni de noche. Imágenes de los hospitales de Acapulco y poco a poco regresamos a este tema ya con el regreso de nuestros reporteros que dieron positivo a coronavirus y ya están de regreso. El pronóstico no es nada alentador. Por la mañana hablamos con el secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos, y llevó la fecha hasta este punto, la fecha de crisis de coronavirus hasta este punto. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Es un maratón. Todavía vamos en la primera etapa del maratón y espero que para septiembre, agosto, octubre estemos ya con un mayor descenso a nivel nacional. ¿Septiembre, octubre, doctor? Ciudades como Cancún, ciudades como la Ciudad de México van a descender antes. Pero otras ciudades desafortunadamente van a seguir creciendo. Septiembre, octubre. Hasta entonces, según el responsable, la cabeza del Consejo de Salubridad, estaremos en situación difícil. Y bueno, situación difícil la de los mexicanos que pierden la vida por coronavirus. Hoy se volvió a dar una cifra fuerte, muy dura. Hoy 470 mexicanos murieron en las últimas 24 horas, con lo cual pues superamos ya los 10.500, las 10.500 personas muertas. El porcentaje de letalidad sigue ahí muy alto, casi en 11%, 5 puntos arriba del porcentaje en el mundo. Cristal,
¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ciro. Vamos a dejar un poquito de lado el coronavirus, el COVID-19. Y regresamos. Y regresamos al tema porque hoy el periodista Carlos Jiménez dio a conocer esta historia. Una mujer identificada como Karina, jefa de cajas de una sucursal de Bancomer en la alcaldía Gustavo Amadero, fue amenazada por un grupo de delincuentes para que robara el banco donde trabaja. Esto sucedió el viernes. A Karina le colocaron este cinturón que estamos viendo en pantalla, le dijeron que era un explosivo y lo aseguraron con un candado. Luego le dijeron que si no robaba el banco ubicado ahí en la avenida San Juan de Aragón, en la colonia Constitución de la República, harían explotar este cinturón. Karina fue interceptada por los tripulantes de un microbús cuando iba de su casa en Ecatepec hacia su trabajo. En el camino, los delincuentes amenazaron a Karina, le dijeron que sabían dónde encontrar a su esposo, a sus hijos, a sus papás, a su familia completa, y si se negaba a ayudarlos también los matarían. Ese día, Karina y los delincuentes llegaron a las 9:45 de la mañana al banco, le quitaron el teléfono y le dieron uno que ellos ya llevaban. En ese teléfono le hicieron una videollamada y así le estuvieron vigilando durante su recorrido por el banco. Ya una vez dentro de la sucursal, encontró a una de sus compañeras de trabajo, quien la ayudó a sacar el dinero de los cajeros y la bóveda. Según Karina, habrían sacado unos 10 millones de pesos, Ciro, los cuales metieron en bolsas negras y un bote de basura. Lo que pasó fue que el representante, el apoderado legal, dijo que eran 12 millones. Después cambió la versión, que eran 14. Ella inicialmente había dicho que 10. Hay cierta confusión ahí también con las cifras. Y cuando Karina ya tenía el dinero, los delincuentes le pidieron que lo llevara en su carro a calles de la colonia Altavilla, en Ecatepec. Cuando ya deja el carro, los delincuentes le pidieron que tomara una llave que le habían dejado en el auto y era pues la llave del cinturón bomba que le habían colocado. Karina se lo quita, lo avienta en un lote baldío y bueno, pues raro, así, ¿no? Está muy raro este caso, Ciro, porque historia. Este banco pues estaba cerrado, permanecía cerrado y funcionaba como una bodega de dinero. Sin embargo, pues no había seguridad alrededor. Hay algo raro y sobre todo en torno también a las cifras. Ella dijo ¿Y qué entregar. dijo el banco? Ella dijo entregar 10 millones y hay cierta confusión. Pues esta noche, Ciro, el banco BBVA confirmó en un comunicado el robo y todo el modus operandi que usaron los delincuentes. Informaron que Karina y el banco denunciaron este robo y ya se está investigando. De acuerdo con la investigación, personal del ejército fue a recoger el artefacto, el cual desactivaron ahí en el lugar y aseguraron que se trataba de un explosivo mal fabricado. Bueno, esta mañana agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron en Valle de Bravo a un señor de nombre Juan Luis Chamorro. Lo acusan de extorsión, de extorsionar transportistas. Este hombre, según esto, se hacía pasar como líder de un sindicato de transportistas en la zona de Valle de Bravo. La Fiscalía recibió denuncias que integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana estaban extorsionando por teléfono a los transportistas. Los agentes rastrearon varios números que llevaron hasta este señor, quien ya fue ingresado al penal de Almoloya. La investigación de la Fiscalía del Estado apunta a que este hombre, Juan Luis Chamorro, cobraba entre 200 y 300 pesos a conductores de vehículos de carga para dejarlos hacer su trabajo. A los taxistas les pedía cuotas menores para que pudieran trabajar y tenían que portar una calcomanía con el logotipo de su organización. De lo contrario, los amenazaban con hacerles daño. También cobraba a contratistas de obras, tenían que pagar, pues cantidades no muy altas, pero tenían que pagar. Todo esto lo hacía a nombre del grupo de La Familia Michoacana. Lo detuvieron y ¿qué ocurrió? Pues horas después de este hombre, taxistas y transportistas bloquearon la entrada y salida de Valle de Bravo, atravesaron vehículos sobre las vías para exigir que liberaran al quien dicen es su dirigente. Los automovilistas quedaron varados por casi 3 horas. La Guardia Nacional informó que a las 8:30 de la noche los manifestantes fueron retirados. Otra vez, otro caso en el que vemos cómo se detiene a alguien que al parecer está delinquiendo y sale la gente a decir que son ciudadanos, que son transportistas, presionan y
Bueno, en este caso no lograron la libertad de esta persona, pero sí vimos lo que provocaron en Valle de Bravo. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que no hay riesgo de un repunte de la violencia en el periodo de reapertura económica, que todo está controlado. Esto dijo el secretario Durazo, pero bueno, aquí escuchamos el martes pasado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuando advirtió que eso no sería así. Luego dijo algunas cosas más Alfonso Durazo, pero bueno, lo cierto es que hay ahí una opinión distinta por parte del gobierno. Esta mañana decenas de policías estatales de Puebla iniciaron un paro de labores para exigir un aumento salarial, un bono de riesgo y un seguro de vida. Hicieron una marcha y a las 5 de la tarde se les invitó a una mesa de diálogo con el secretario de Seguridad Pública de Puebla, el señor Raciel López, y con el secretario de Gobernación, David Méndez. Sin embargo, los policías se negaron a participar. Esta noche el gobierno de Puebla informó que no fue posible llegar a un acuerdo y acusó al Ayuntamiento de Puebla de entrometerse y patrocinar estas protestas. Lo cierto es que la policía de Puebla está en paro. There's the spray, there's the spray, there's the spray. It's on now, it's on. These precincts, they're losing control. We're grateful to have the mayor of Los Angeles with us, who understands the importance. Sir, watch out, please, sir. Watch out. To stand together and to kneel together. Continúan las imágenes, Ciro, de protestas en Estados Unidos, en diferentes ciudades. Ahorita estamos ubicados en Portland, ahí se ve Portland, en Oregon, en el Pacífico. Muchísima gente ahí, Ciro, participando en esta protesta. Hay que decir que han disminuido los actos violentos, eso sí debemos reconocerlo. Ha habido algunos saqueos durante estos días. Sin embargo, aquí en el caso de Portland, el toque de queda fue implementado hace apenas 3 días. Sí, se aplicaba, debió haberse aplicado hace ya varias horas, 2, 3 horas, pero bueno, la gente está desobedeciendo y la policía está tolerando. Así es, Ciro, y pues ahí estamos viendo hasta este momento pacífica la protesta. Sin embargo, ahí pues hay pues anuncios sobre decomiso de armas y demás entre los manifestantes. Esperemos que todo continúe así en calma, como se observa. Es lo más que está ocurriendo en este momento. Es lo más que está ocurriendo ahí en el caso de Portland, porque las protestas en Estados Unidos son en más de 20 ciudades hasta este momento, Ciro. Aquí tenemos en pantalla un mapa de las ciudades que están participando en esta protesta. Está Atlanta, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Washington, D.C., Filadelfia, en fin. Pero son protestas que ya terminaron esta noche o en algunas ciudades se mantienen. Continúan, Ciro, continúan. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que los ánimos se han calmado un poco en estas últimas horas, en estos últimos días de protestas. Lo que se sigue dando también, Ciro, son muestras de solidaridad con estas protestas. Anoche les presentamos imágenes de la policía de Nueva York. Hoy fueron integrantes de la Guardia Nacional enviados por Donald Trump en Los Ángeles. Help. This is when you and y'all stand together with the community, with society, to stop the governmental oppression. Period. We need you. Man, I'm Can you do me a favor? Can you take a kneel? No. Can you take a kneel? I don't know. They ain't enough for me. Let me see you They ain't enough for me. Aquí estamos para que todos entiendan que no vamos a parar hasta que agarramos paz. Todos estamos unidos, todos aquí, vamos a libertad. Así es y siempre va a ser. Mexicano,
negro, blanco, güero, lo que siga, no importa. Aquí estamos y queremos justicia. Y con todas estas protestas, Ciro, en redes sociales también surgió un movimiento, Blackout Tuesday se llama, para protestar contra el racismo. Este es un movimiento histórico en Estados Unidos. Más de 27 millones de personas dedicaron su publicación de este martes en Instagram a tratar de crear conciencia sobre el problema del racismo. El movimiento Blackout Tuesday unió a marcas, artistas, políticos y deportistas. Marcas como Nike, Adidas, Burberry y Valentino utilizaron una pantalla oscura que simboliza un apagón cultural. Invitan a un momento de reflexión y de unión contra el racismo. Spotify cambió a negro el arte de algunas de sus listas populares. Las páginas principales de iTunes, Apple Music y Amazon Music también apoyaron el movimiento. Artistas como Shakira, Rihanna, Alicia Keys, Justin Bieber y Snoop Dogg apagaron sus redes sociales. Deportistas como Michael Jordan, Lionel Messi, LeBron James, Lewis Hamilton y el Canelo Álvarez también llevaron a negro su publicación del día. Blackout Tuesday estuvo presente también en Twitter. Durante 17 horas ocupó el primer lugar del trending topic mundial con casi 2 millones de tweets. Más allá de Estados Unidos, un movimiento histórico en el mundo, Ciro. Nunca habíamos visto esta capacidad de unión entre la gente, entre los habitantes de todo el mundo para protestar por este crimen racial. Así es, Ciro. Y bueno, precisamente Blackout Tuesday. Oscuridad todavía martes, están vigentes apagar las el publicaciones. martes. Así. Pues mucha atención en Sí. Estados Unidos, siguen las protestas, no se habían dado hasta hace unos minutos saqueos, ahí está la Guardia Nacional, no hay hechos de violencia en Nueva York, nos dicen que se reportaron algunos pocos saqueos, pero bueno, menores en comparación con los de otros días, pero más o menos controlar las cosas en Estados Unidos, pero una atención, un error de alguien, de un manifestante, de un policía, de un dirigente, y quién sabe qué va a pasar. El fin de semana fueron las protestas más fuertes que continúan ya más pacíficas, en un tono más tranquilo y que seguramente continuarán, Ciro, en los próximos días. Gracias, Cristal. Buenas Buenas noches. Bueno, antes de seguir, vamos a ver rápidamente el mapa de coronavirus en el mundo, centrado en Brasil, que sigue con un crecimiento tremendo de contagios y de muertes, y Estados Unidos pues acercándose a los 2 millones de contagios. España, Italia ya estabilizados, de hecho ya no estaban registrando muertes. España 0 muertes, si no me equivoco es el segundo día sin muertes. Italia 55 en las últimas 24 horas. En cambio Estados Unidos sigue arriba de 1,000. Brasil 1,200 y México, ojalá no sea el caso, pero también creciendo el número de muertes, 470, ojalá no nos veamos superando en un día a Estados Unidos o a Brasil. Luego de 3 horas y media de una reunión virtual, el gobierno federal y los 32 gobernadores acordaron coordinarse para definir una sola estrategia para que los estados regresen a la actividad económica a partir de los distintos semáforos, distintas maneras en que se mueva la pandemia de coronavirus. A nombre del gobierno federal, la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez, avaló los planteamientos de los gobernadores, que en general piden ser tomados en cuenta. Una reunión mucho más tranquila, menos tensa, menos difícil que la de la semana pasada. ¿A qué acuerdos llegaron? Entre otros, los estados van a determinar en acuerdo con el gobierno federal los colores del semáforo de reactivación, cómo va a funcionar. Cada semana la Secretaría de Salud va a enviar los datos a los estados y los estados harán las observaciones necesarias. Una vez alcanzado el acuerdo, el semáforo de cada estado se hará público. La Secretaría de Salud también se comprometió a enviar por escrito los indicadores que son la base para la evaluación del semáforo. Otro de los acuerdos fue que los 7 estados que conforman la megalópolis en el centro del país van a usar un semáforo único de activación: Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Pero de este último acuerdo, el gobierno de Tlaxcala dijo que ellos van a tener su propio semáforo. Como sea, se logró algo ya muy cercano a un acuerdo general. El presidente López Obrador, mientras tanto, sigue de gira por el sureste. Su segundo día de actividades inició con mal tiempo.
Muy buenos días. Vamos a iniciar esta conferencia en este día lluvioso. Si esta investigación ya terminó y cuál es el resultado. Bueno, no te escuché bien. ¿Por qué no pasas acá? Ven, vamos a entrenar algo. Se lo repito, presidente, primero. Ya. Mantenemos la gira a pesar de la lluvia, de los aguaceros tan fuertes. Y yo espero que se atempere este mal tiempo, como diría Chicoche, mi paisano. Ya parará la lluvia, ya parará. Pronósticos de mal tiempo en la península de Yucatán, en el Golfo de México, pero ya dijo el presidente que no lo va a detener, que el clima no va a detener su gira. Y luego tuvo suerte, dio un banderazo, otro tramo del Tren Maya y dejó de llover un rato por ahí. En otras cosas, hoy se sumó otra denuncia en contra del presidente de la cooperativa Cruzul, en contra de Guillermo Billy Álvarez. El abogado de los cooperativistas, Guillermo Barradas, informó que la nueva acusación es por administración fraudulenta. Según esto, en 2016, Billy Álvarez firmó un contrato de fideicomiso para pasar al menos 5 inmuebles y maquinaria propiedad del Cruzul a una empresa llamada CBL Fiducia. Esto lo hizo Billy Álvarez, según el abogado, sin autorización de la Asamblea de Socios. El monto de esos inmuebles es de 1.250 millones de pesos. Se sabe que hay más inmuebles, según el abogado, que pasaron de una empresa a otra, pero esto es lo que se tiene hasta el día de hoy, cada día más complicado para Billy Álvarez. Hoy Enoc Castellanos, el presidente de Canacintra, nos recordó algo que no debimos haber olvidado. 9 de abril, el presidente López Obrador dijo que había 15 grandes empresas que debían 50,000 millones de pesos. Este 9 de abril, hace casi 3 meses. Hace como 3 siglos en lo que ha pasado en este país. Sí. Y dijo abril, mayo, junio, que 2 meses. Que les iban a cobrar. Sí. Que le mandó una carta a Carlos Salazar. ¿Se acuerda todo ese drama? Sí. ¿Para qué dijo que iba a usar el dinero el presidente? Para programas de apoyo a micro y pequeñas empresas para pasar la crisis. Hasta el momento, primero ya se comprobó que no era que estuvieran evadiendo impuestos, que había diferencias. Segundo, que no hay principio para delitos. Pues sería muy grave que si hubiera principio para delitos pagaran y se olvidaran las cosas. Sí. ¿Y a dónde vas? Que ya hay 17,558 millones de pesos. Y como diría el presidente de Canacintra, ¿y los apoyos para cuándo? Ya los anunciará, igual los anuncia mañana ahí dando banderazos al Tren Maya. No, yo más bien creo que fue, mire, vamos a usar esto para programas de apoyo a pequeñas, microempresas, porque los empresarios hicieron lo que hacen. Llegaron a acuerdos, como siempre lo han hecho con el SAT, que no son necesariamente malos. Pues yo tengo una diferencia, quedamos un acuerdo. Hay 17,580 millones de pesos que se podrán usar para programas de garantías, para créditos directos, para impulsar la reactivación de la economía. Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, ya había dicho que el primer pago, el que hizo Walmart, alcanzaba para 2 meses de salario, 2 salarios mínimos para todos los trabajadores que se habían quedado sin trabajo. ¿Por qué no usar casi más de 17,000 millones de pesos en programas de apoyo como el presidente los había prometido? El dinero está cayendo, está registrándose en la caja, ahora hay que usarlo. ¿Cuándo lo dijo el presidente? 9 de abril. Pero el dinero ya está, o sea, ya está casi el 40% de los 50,000 millones. Bueno, rebátala, David. Les recomiendo que se meta a las redes sociales de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, y vi un video que se podría llamar Sopa de Letras. Una explicación del gobierno sin hablar en términos de neoliberales, criminal, nada. Una explicación de cómo ven la recuperación de la economía, bastante bueno, más allá de la opinión que uno pueda tener. Esta mañana murió el actor Héctor Suárez, 81 años, tenía 81, murió en su casa en Cocoyoc, en Morelos, de un paro cardíaco, según se informó.
Su cuerpo fue cremado a las 5 de la tarde en una funeraria de Cuernavaca. En un comunicado, su hijo Héctor Suárez Gómez precisó que sería un momento de intimidad entre la familia para procesar su pérdida. Un personaje central en la historia de la cultura popular de México, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Nos deja una gran cantidad de personajes, de momentos, también un tipo muy polémico. Este era el humor que hacía Héctor Suárez cuando la crítica social, la crítica política no era tan fácil de hacer como podría ser hoy, mucho antes de que aparecieran las redes sociales. El actor Damián Alcázar subió este video a las redes sociales. A mí no me metan en sus cosas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes. A pesar de todos ustedes. Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor. Suban una foto de ustedes y digan, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no. Yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre. Sí, señor. Interesante, piensa que es el mejor presidente de México en muchísimos años, así dice. El presidente López Obrador no la dejó pasar y tuiteó. Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse. Lo que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido. Tú, en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias. Bueno, un pequeño tratado de filosofía del poder en ese tuit. Interesante. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. Ánimo.